Sí, a partir del 1 de agosto entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, con lo que hay novedades muy importantes. Sabemos que la ley se va adecuando a las circunstancias, a las nuevas formas de vida, y eso hace necesaria una reforma de esa ley. Y es lo que ha ocurrido con el código, y como está tan próximo a entrar en vigencia, reitero, el 1 de agosto, faltan días nomás, todos es como que hay un parate general respecto a lo que la incidencia que va a tener esta nueva legislación. Como ocurrió con tu hijo Juan Carlos, le está ocurriendo a mucha gente. Hay trámites que, bueno, necesariamente se deben formalizar ahora antes de la reforma. En qué va a influir? Tiene una... Usted me decía ayer que iba a buscar principalmente los hechos más importantes para lo cotidiano. Sí, la idea es traer a la radio la explicación concreta y sobre todo, si es posible, con casos prácticos de la nueva legislación, del nuevo código. Son muchas las reformas en varios institutos. Institutos les llamamos nosotros a cada una de las materias que trata el código. Entonces, cada una de estas materias ha sufrido reformas. Jorge, ¿esto significa también como una instrucción constante de los mismos profesionales abogados, no? Por supuesto, hoy en día estamos todos en un plano de igualdad con esta reforma, con esta novedosa reforma. Digo en un plano de igualdad porque no hay nadie que sepa más que otro en este momento. Los especialistas están estudiando a la par nuestra, y los jueces están estudiando a la par nuestra. Con lo cual hay un plano de igualdad en cuanto al conocimiento que tenemos de la letra de la ley. Como va a entrar en vigencia, eso también va a influir y van a aparecer, no hay casos jurisprudenciales de algo que todavía no entró en vigencia. Por lo tanto, esta nueva entrada en vigencia impone un estudio, un análisis, una interpretación, un desarrollo de los temas en el aspecto teórico. Y ahora ya vamos a empezar a practicarlo. Eso trae aparejado también un cambio dentro de la estructura judicial, como ocurrió con la parte penal. Por supuesto, hay materias que ha variado el motivo. O sea, lo que habla el código es de ley de fondo, es decir, de regulación de la materia, llamémosle divorcio, llamémosle contratos, llamémosle dominio, condominio. Habla sobre eso, no habla sobre los procedimientos, que es lo que uno ve normalmente en los tribunales. El procedimiento en los tribunales se maneja con los códigos procesales, códigos de procedimiento. Esto es una reforma dentro de la ley de fondo, es decir, la que regula la materia que se discute en tribunales, los contratos, las cuestiones de familias, y tenemos una variedad. Por eso yo, Juan Carlos, cuando te di la idea de hacer este tipo de enfoque, me pareció razonable hacerlo con temas concretos, puntuales, y de pequeño, diríamos así, desarrollo, para que esto no se transforme en una clase de derecho. ¿No es cierto? Porque no todo el mundo está imbuido en el mundo del derecho, solamente aquellos operadores de derecho, los abogados, los escribanos, los procuradores. Entonces, bueno, la audiencia necesita algo concreto, algo claro y algo demostrable en realidad. Y esa es la idea que yo pretendo de este pequeño análisis que puedo hacer acá adentro, invitando incluso a mis colegas, a los cuales ya he comprometido y se han comprometido a venir para dialogar sobre estos temas tan importantes, ¿no?, para la comunidad. Bienvenidos todos ellos, todos los que quieran venir a charlar.
con mucho gusto lo esperamos. Sí, sí, ya lo sé, y bueno, por eso me tomé el Ahora, atrevimiento de... esto es, para los oyentes, es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional, exactamente. Te lo comento porque justamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, que estaba escuchando el programa de Fantino, Sí. anoche, que estaban hablando justamente de cómo cambia el tema en lo que hace a divorcio. Claro. Hablaban de este tema con el nuevo código, ¿no? Sí, sí, lógico. Por eso te digo, varía conceptualmente incluso todo. O sea, nosotros hemos estudiado un código que tenía una reforma del año 71. Yo comencé a estudiar Derecho en el año 74 y el código estaba en vigencia con una reforma desde el año 71. Se había hecho la última reforma general que se hizo del tipo que se hace ahora. Entonces, tenemos casi 40 y pico de años de un código que se viene aplicando y con el cual nos estamos codeando todos los días. Ahora aparece esto nuevo y cambia de manera radical en algunos aspectos. Hoy se me ocurrió traer a la mesa un tema concreto, que es el tema del nombre y del apellido, es decir, lo que nos identifica, ¿no es cierto?, como persona a nosotros. Y acá el Código Nuevo ha hecho una buena reforma atendiendo a las nuevas situaciones. Es decir, hoy hay hijos matrimoniales de cónyuges de distintos sexos. Es decir, hay hijos matrimoniales de un hombre y de una mujer. Y hay hijos también matrimoniales de cónyuges de igual sexos. Es decir, o de dos sexos femeninos o dos sexos masculinos. Esto a raíz también de otro cambio, ¿no? Claro, Esto de otro cambio. esto incide. Sí. Entonces quiere decir que todo esto nuevo, la legislación se adecúa a toda esta nueva circunstancia de los nuevos matrimonios permitidos por la ley. Los matrimonios igualitarios, una nueva concepción del matrimonio hace que la ley se adecúe y se amolde a eso. Entonces, bueno, se me ocurre decirle a todos los oyentes que, bueno, hasta hoy en día, nuestra ley, normalmente el hijo matrimonial de un hombre y de una mujer llevaba el primer apellido del padre. Es decir, yo me llamo Jorge Díaz porque Díaz es el apellido de mi padre. La ley, en ese caso, priorizaba el apellido del padre. Hoy en día, como se ha cambiado y ahora hay otros matrimonios, justamente los matrimonios igualitarios, sí, donde pueden ser dos mujeres, la ley hace generalmente la determinación de que el hijo puede llevar el matrimonio de cualquiera, el apellido de cualquiera de ellos. ¿Y cómo se determina, Jorge, eso? Incluso en el caso de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, en nuestro caso, a ver, un ejemplo práctico, y sigo con mi nombre para ver que la gente se comprenda el ejemplo. Para ser más didáctico. Para ser más didáctico. Mi nombre es Jorge Díaz, por el apellido de mi padre, conforme a la legislación, diríamos, anterior. La nueva legislación me permite, o le permite a mis padres, poner el apellido de mi padre o de mi madre. Es decir, mi apellido materno es Peirano. Yo podría llamarme, con este nuevo código, Jorge Díaz o Jorge Peirano. Jorge, pero ¿cómo es el pasa? tema? ¿Quién lo decide ahí? Ahí está muy buena la pregunta. El hecho es cuando no hay coincidencia. Normalmente va un padre, anota el registro el hijo y lleva el apellido. Quiere decir que eso supone un acuerdo entre padre y madre. Sí. Se llama Díaz y se anota como Díaz el apellido. Entonces, si no hay acuerdo, porque la madre se opone a que sea Díaz y quiere que sea Peirano, Sí. lo que se realiza
hoy en día por parte del oficial público por el registro civil es un sorteo. Es un sorteo, es decir, ¿Del apellido? del apellido. O sea que, evidentemente, como Y en caso, es de perdóname, aplicación en todos los matrimonios, ya sea entre dos mujeres, matrimonio entre dos hombres, matrimonios igualitarios, o ya sea entre los matrimonios entre un hombre y una mujer, puede llevar el apellido de uno o del otro. Y si no se ponen de acuerdo, se hace un sorteo. Ajá. Esa es la regla general en todos los casos. siempre siguiendo lo que vos mencionabas, Díaz, que es tu padre. Sí. Pero en caso de querer ponerlo con el nombre de tu madre, ¿quién va? ¿Tu madre a escribirlo? No, cualquiera de los dos, no Cualquiera, hay no hay problema. problema. Sí, no hay problema. Cualquiera de los dos. Lo importante es que el oficial público conozca que hay un acuerdo entre los dos padres que lleva a colocar ese apellido. O sea, no hay duda que si se le coloca un apellido es porque ambos están de acuerdo. ¿Mm? El asunto es que la oposición tiene que ser concreta, no se anota por ese motivo de que están en desacuerdo, entonces deben concurrir los dos y allí los dos se hace un sorteo, cosa que, vuelvo a repetir, no se ha efectuado aún, no ha entrado en vigencia el código. Sí, Vamos sí. a ver cómo se viene desarrollando todo esto, ¿no? ¿Mm? Ahora bien, hoy en día, con la vieja legislación, llamémosle, el hijo podía tener el apellido compuesto del padre Y de la madre. y de la madre. O sea, primero el del padre y en mi segundo caso del padre. sería Jorge Díaz Peirano. Exacto. Bueno, en este caso es exactamente igual. Que ahí no hacía falta ningún trámite, uno ve muchos apellidos compuestos que utiliza mucha gente. Sí, pero lo que a veces la gente no distingue es el apellido compuesto del padre. Es decir, mi padre era Díaz Garro, él. Entonces, tenía derecho mi papá de ponerme a mí Jorge Díaz Garro, pero también tenía derecho a ponerme Jorge Díaz Peirano, Claro. es decir, compuesto de las dos maneras. Y no se podía, por ejemplo, porque es imposible, Jorge Díaz Garro Peirano. No, eso Ya no se puede. eso no se puede. Porque con el paso del Eso tiempo no se- sí, ¿no? No, eso no se puede, eso no se puede. Si es Bueno, de mucha descendencia la familia, termina con un eso no nombre se puede. Bueno, con muchísimos apellidos. hoy en día los dos Lo que sería nieto. Claro. Hoy en día con el nuevo código se va a poder poner el apellido compuesto de los dos cónyuges. Ajá. El hijo puede tener, en mi caso, Díaz Peirano, o, que esto es interesante también, vuelvo a repetir, se puede optar por el apellido de la madre. Es decir, yo podría llamarme a partir de ahora Jorge Peirano Díaz. Ajá. ¿Mm? Lo que pasa es que todos los hijos que tenga este matrimonio, una vez que se hizo esta opción primaria, deben seguir la misma denominación. Es decir, no puede haber hermanos que tengan denominaciones distintas. Es decir, si primero se optó por el apellido de la madre, es decir, Jorge Peirano, todos mis hermanos deberían ser Mario Peirano, Luis Peirano, y si se me agrega Díaz, sería Peirano Díaz. Entonces el sorteo del que hablábamos hoy se hace con el primogénito. Claro. El sorteo se hace con el de la madre y el del padre. Es decir, con el Díaz. O sea que no Pero con tienen- el primer hijo. no Después tienen- el resto. no, el resto no tienen derecho. No, el resto no tiene derecho. Exactamente, porque si no, hay una confusión en cuanto a la identidad, claro. a la identidad de la persona. ¿Mm? Ujú. Bueno, otra cuestión interesante es que el nuevo código prevé que la mujer casada siga denominándose con el apellido de soltera. Esto le va a gustar a la audiencia. Jorge, sobre todo a esto las mujeres casadas, vemos ¿no? por los cambios que hay en este último tiempo con el matrimonio igualitario, la apertura de mente, creo yo, de la sociedad un poco, ¿no? Y también la igualdad entre el hombre y la mujer, que tienen las mismas posibilidades, las mismas competencias, las mismas aptitudes,
Y eso va cambiando con el tiempo, porque dentro de esta sociedad machista, la mujer ha quedado disminuida en muchas cuestiones y este nuevo código lo que hace es ponerla al mismo nivel como debió ser siempre, ¿no? Pero bueno. Esta es una de las demostraciones, Nacho. Sí, sí. Hoy en día la mujer se llamaba, tenía el apellido de soltera, con el aditivo del apellido del esposo con la preposición de. Es decir, en este caso, supongamos López de Rodríguez. López de Rodríguez. López el apellido de soltero, Rodríguez el apellido de casada. Hoy puede legalmente la mujer seguir usando el apellido López aunque esté casada. Con lo cual es una innovación y es lo que vos decís, esta igualdad de consideración y de ubicación hace que la ley contemple esa situación y lleve a la mujer casada a sostener el nombre de soltera. También, bueno, puede la mujer casada agregarse el apellido de casada, con o sin la preposición de. Antes era de Rodríguez, López de Rodríguez. Ahora puede ser López de Rodríguez o puede ser López Rodríguez, sin la preposición de. Queda como el apellido, podríamos compuesto decir, del hijo que te hablábamos anteriormente. Exacto. Pero bueno, en este caso es ella, como casada, lo adiciona a su apellido de soltera, sin la preposición de. Está bien, porque en realidad la mujer sigue siendo de López, que era su padre, no es de tal persona porque se casó. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y habla de cuestiones de pensamiento común, creo yo, de sentido común, que muchas veces se han utilizado a lo mejor con otro sentido y con el paso del tiempo se va entendiendo que tienen que cambiar las cosas. Habla de que la ley y todo el código se debe ayornar, se debe actualizar y bueno, y es con el transcurso del tiempo también, ¿no? Bueno, por ejemplo, el cónyuge divorciado, el divorciado no puede usar el apellido del cónyuge con el que se divorcia, salvo que haya una cuestión de conocimiento público y el juez la autorice a ese uso. Pero la regla general es que de ninguna manera el cónyuge divorciado, el que se divorcia, puede seguir usando el apellido del otro. Siempre hablemos de cualquier tipo de matrimonio, matrimonio igualitario o matrimonio entre cónyuges de distintos sexos. Y de la otra es el cónyuge viudo. El cónyuge viudo, acá también hay una distinción importante. Puede seguir usando el apellido del fallecido, pero siempre y cuando no vuelva a contraer matrimonio y no se una en lo que es en concubinato, como decíamos antes. Hoy la ley habla de una unión convivencial. Unión convivencial es el concubinato, es decir, una persona que está en concubinato con otra, unida en convivencia, eso es el concubinato, unida en convivencia, no puede, si es viuda, seguir usando el apellido del fallecido. ¿Cuál es la novedad? Es el concubinato. Esta nueva legislación nos habla del concubinato, de esa unión convivencial, que no era considerada en la anterior legislación. Solamente el concubinato podría tener derechos previsionales, claro. Es decir, conocíamos que podía el concubino ser acreedor o concubina ser acreedor de la jubilación o pensión de su esposo fallecido. Sí. Pero en este caso era el único caso que contemplaba la ley, no así en los demás derechos. Hoy en día hay un capítulo del código que refiere a la unión convivencial, a ese concubinato, cómo se manejan los bienes que adquieren los dos concubinos durante su unión. Todo lo cual amerita a que un día nos dediquemos a hablar
sobre esta unión convivencial y sobre este concubinato, porque es Claro, novedoso cambia también. y a la par es muy complicado a verse en cuanto a el desarrollo muy largo, diríamos, para desarrollarlo, ¿no? Los derechos, Jorge, van a ser básicamente los mismos, porque si uno habla, recién comentábamos, si uno habla de que el chico, el hijo, ¿no?, lleva el apellido de la madre, se separa ese matrimonio, ¿el padre se desentiende o no? ¿No pierde los derechos? No, son cosas que van por carriles totalmente distintos. Las obligaciones siguen siendo las mismas, o sea, no se pierde nunca la obligación alimentaria. Bien. Pero bueno, hay otras consideraciones que lo hablaremos en el momento de tratar el efecto del divorcio con respecto a los alimentos de los hijos, que también es un tema aparte. Por eso, lo importante es ir tratando de a poco y dando ejemplos concretos. Yo mañana les traería a la mesa cómo se protege el nombre de una persona y cómo puede una persona cambiarse el nombre y por qué. Que esto es todo una novedad. Está bueno. Es todo una novedad. Eso lo traería mañana. Pero bueno, lo importante es que yo pensaba, todo esto está fundado en un concepto de identidad. ¿Qué es la identidad de la persona? Son los rasgos propios que tenemos, que nos distinguen y que nos hacen distintos a los demás. Es decir, hay un concepto de identidad en la persona que hace que se deba modificar la ley, porque vamos a ver mañana que hay cuestiones de identidad con respecto a personas, en este caso los hijos, por ejemplo, hijos de desaparecidos. El caso del nieto de Estela de Carlotto, ¿qué apellido tiene que tener? ¿El apellido de su progenitor, que se apropió, o tiene que tener el apellido de su padre de filiación, diríamos, o de quien es biológico, de su padre biológico? Pues son casos especiales. Son Claro. casos muy especiales. Claro. Entonces, bueno, eso amerita, porque si no hacemos una confusión a lo mejor de todo esto, amerita a que nos aboquemos unos minutos mañana y charlemos sobre ese tema. Pero bueno, esto es lo que más o menos podemos decir hoy con respecto a las novedades del nombre y del apellido. Otra cosa que también de una pregunta que me hiciste, Nacho, es que la ley establece que los nombres, no le llama la ley al nombre a Jorge, Luis, Carlos, Alberto, Ignacio, no le llama nombre, le llama prenombre. Entonces no se pueden poner más de 3 prenombres en cada persona, más de 3. Y los hermanos no pueden tener el mismo primer prenombre que el hermano anterior. Es decir, yo me llamo Jorge Alberto Luis. Mi hermano posterior, más chico, no se puede llamar Jorge. Se puede llamar Luis, pero no se puede llamar Jorge porque no está permitido el primer prenombre. Perfecto. Entonces tiene resumiendo, tiene 3 posibilidades de colocar un prenombre a una persona y el apellido con las distinciones que referenciamos recién. Si va a tener 3 hijos, se puede ahorrar los nombres, le pone uno solo, uno Jorge, el otro Alberto y el otro Luis y ya está. Así no se complica la señora. Así es. Y se lo acuerda por el resto de su vida, Así ¿no? así es. Yo tengo el ejemplo en mi familia, cada uno de los chicos míos tiene un solo nombre y vino a último momento la nena y tiene 4 nombres. María de los Milagros. O sea, tiene 4 nombres, con lo cual los anteriores tenían un solo nombre. Pero bueno, es un nombre que tiene el nombre María de los Milagros, tiene un justificativo distinto al nombre de todos los demás, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, no, Un gracias a aporte usted muy y importante, espero que la comunidad lo vaya tomando. Claro, y bueno, espero que haber sido claro en la conceptualización, aunque por allí es un poco complicado también hablar de esto, pero estamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta que sea necesaria con respecto a todos estos ejemplos que hemos dado, ¿no?